Ok, bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos. El día de hoy, 19 de junio del 2024, vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la contabilidad para la carrera de marketing y gestión de ventas de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes de iniciar con la sesión, voy a permitirme hacerles algunos comentarios. Como ustedes saben, la semana pasada por ahí tuvimos como fecha límite para presentar lo que viene siendo el mapa conceptual de nuestra eh, actividad formativa número 1, donde estuvimos hablando en términos generales de lo que viene siendo la contabilidad de sus elementos, la cual pues obviamente ya tuvimos algunas lecciones y algún material que les proporcionó un servidor que inclusive está ahí proyectada en lo que viene siendo la plataforma, pero también un material de apoyo que está proponiendo directamente la universidad a través de cada uno de las lecciones. Para esta semana para esta semana y para la próxima vamos a continuar con este curso donde vamos a ver la unidad número 2 en la que vamos a ver lo que viene siendo la historia del nacimiento de la contabilidad. Para esta lección, que es la lección número 1, entendiendo que esta unidad formativa solo va a tener 2 lecciones, vamos a iniciar hablando de la historia del nacimiento de la contabilidad. Yo me voy a apoyar con una diapositiva, generalmente estas diapositivas se las comparto, pero adicionalmente es importante que ustedes revisen el material que ya viene precargado por parte de la universidad, donde viene un ensayo de la universidad, si mal no recuerdo, de Colombia, donde viene dando también hay unas líneas de tiempo y unos puntos de vista respecto a lo que ha sido la historia y cómo ha nacido y en base a qué se ha necesitado o ha surgido la necesidad, o haga redundancia, de poder llevar registros contables a través de la historia. Esta semana, reitero, tenemos la lección 1, la próxima semana tenemos la lección 2 y del 1 de julio al 7 de julio, al 8 de julio vamos a tener nuestro examen parcial que obviamente va a ser en base a lo que hemos visto en estas 2 unidades que prácticamente son 5 lecciones, ¿ok? Aprovecho también para comentarles, algunos de ustedes me han estado mandando algunos mensajes, creo que la mayoría ya pudo incorporar lo que viene siendo su tarea, que era como fecha límite el día 16 de junio. Estamos en proceso de revisar los trabajos, no se me vayan a desesperar si todavía no se tiene una revisión puntual como tal de lo que viene siendo el trabajo, más sin embargo es importante que consideren que se está en ese proceso, ¿ok? No sé si alguien tiene un comentario, si no vamos a empezar con la explicación de la clase del día de hoy. No, ¿Algún ninguno. comentario? ¿Alguna duda? No. Bueno, voy a permitirme proyectar una diapositiva con la que vamos a estar apoyándonos para esta clase. Solo por favor, si alguien me pudiera comentar si se ve si se ve bien la diapositiva. Permítanme un segundito, ¿sí? Queda amarrado. No te vayas a sacar. ¡Ey! Si alguien me puede compartir si ya pudieron ver la presentación, se los agradecería. Que su plan cada... Sí, maestro, sí, Sí, maestro, ya se ve. Ok, bueno, muchas gracias. En dado caso de que llegue a surgir algún detalle respecto tanto al audio como al video, por favor compártanmelo a la brevedad. Hay que entender que ahorita estamos en una condición climática un poquito complicada. De hecho, estoy a punto de mandarle un mensaje a la universidad para solicitar que por ahí me dieran prórroga para presentar la sesión del día de hoy, porque hasta hace aproximadamente 30 minutos no teníamos, se fue la energía eléctrica. Entonces, y entendiendo que también, si recuerdan, en clases pasadas utilizábamos otra plataforma, ahorita creo que ya no estamos teniendo problemas para efectos del número de alumnos que se conectan, pero si llega a haber alguna situación, se los agradecería me lo comentaran, ¿sale?
Vamos a iniciar. Reitero, este curso es un curso didáctico, es un curso teórico. Tratamos de hacerlo un poquito apegado a lo que viene siendo las exigencias actuales del mercado, haciendo referencia a qué impacto tiene la contabilidad en la carrera que ustedes eligieron, que es la de marketing y gestión de ventas, que va muy enfocado o la carrera va muy enfocada al posicionamiento de un producto, a la forma en la que vamos a colocar un producto, cómo vamos a llegar a nuestros clientes finales. Yo generalmente les había comentado que hasta este nuevo tetra o este nuevo periodo de la universidad estábamos llevando unas carreras y la forma en la que estábamos impartiendo la clase es un poquito distinta a como las estamos viendo con ustedes. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacerla también un poquito técnica para que no nos quedemos nada más con la pura teoría, pero también en el entendido que tenemos que seguir un programa, ¿ok? Como ya les mencioné, esta unidad va a ir enfocada a un tema principal que ya vimos por ahí los elementos de la contabilidad en la unidad 1, vimos cuáles son las funciones de la contabilidad, cuáles son los elementos de la contabilidad. Más adelante vamos a ver estados financieros, pero ahorita esta unidad nos va a llevar a ver el tema de lo que ha sido la historia y por qué ha nacido la contabilidad o por qué es importante llevar registros contables. Cuando nosotros estuvimos en la facultad, y lo voy a hacer desde un punto de vista de retórica, cuando nosotros vemos, por ejemplo, poniendo un poquito, para no enfocarme tanto en la contabilidad, acabo esto lo vamos a ir mencionando de manera gradual. Por ejemplo, el caso del derecho. El derecho es producto de qué, hablando específicamente del derecho como tal, me refiero al derecho como ciencia, como estudio. Pues el derecho no es otra cosa más que un producto eminentemente social. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho surge de las necesidades de la sociedad por obtener, vamos a decirlo de alguna manera, condiciones igualitarias de justicia para cada uno de los miembros que la conforman. Si no existiera el derecho, pues obviamente no tendríamos la forma de tener leyes, de tener reglamentos, de tener guías de actuación, tanto de etiqueta como sociales, etcétera, en las que cada uno pudiéramos hacer lo que nosotros queramos. Hablando específicamente de la contabilidad, y ahorita lo vamos a ir mencionando, que inclusive la contabilidad, ahí nos hace mención en alguna de las diapositivas, eh, todos los vestigios que se han encontrado de algunas de las civilizaciones más antiguas, se creían que eran vestigios o que fueran escrituras que tenían que ver con las proezas que habían logrado las civilizaciones antiguas. Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que todos esos vestigios, todos esos registros también eran el producto de tener el registro de todo lo que los antiguos humanos o las primeras civilizaciones cazaban, recolectaban, qué tanto llegaban a sembrar, qué tanto llegaban a cosechar, etcétera. Entonces, la contabilidad como tal tiene un nacimiento, tiene una cuna muy antigua. Obviamente vamos a ir mencionando así de manera muy cronológica qué evolución ha tenido la contabilidad como tal. Vamos a ver algunos enfoques. Entendiendo, y siempre lo he mencionado, que el sistema de excelencia de contabilidad es la regla de la partida doble. Eso ya lo hemos mencionado en clases pasadas, pero es importante que tengamos este concepto como tal. ¿Ok? Entonces, eso nada más es como un preámbulo de lo que vamos a empezar a mencionar. Vamos a hablar del objeto y alcance de la contabilidad y su historia. Nos dice que la contabilidad como tal es una actividad tan antigua como la propia humanidad. Eso es lo que mencionamos hace unos instantes. Dice, en efecto, desde que el hombre es hombre por naturaleza, por creación y aún mucho antes de conocer la escritura, es decir, los diferentes tipos de escritura, los diferentes idiomas que teníamos, el hombre ha tenido la necesidad de llevar cuentas, de tener registros, de guardar memoria y dejar constancia de los datos relativos a su vida económica tanto a su vida económica como a su patrimonio. Lo que les mencionaba hace unos instantes, qué bienes recolectaba, qué bienes cazaba. Adelante, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, gracias, es que por ahí se abrió un micrófono. Bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que almacenaba, recordando que en las antiguas civilizaciones también no teníamos ahora las facilidades, por decirlo de alguna manera, de salvaguardar los alimentos o cierto tipo de bienes con cierto
resguardo y cuidado como anteriormente se tenía, que prestaba o que vendía, y bienes que tenía, quedaba en administración o recogía en administración. Entonces la contabilidad como tal existe desde hace muchos años, muchos siglos, desde tiempos de las primeras civilizaciones. Dice que en ese sentido ha habido investigaciones como las de Denise Smash Besserat y sobre todo las de Hans Nissen, Peter Darewo y Robert Englund, arqueólogos e historiadores de la antigua Mesopotamia, que permiten afirmar que los primeros documentos que existían o que se conocen, constituidos por millares de tablillas de arcilla, que es la forma en la que antes se hacían ciertos, pues no vestigios, ciertos tipos de registro, con inscripciones en caracteres protocouniformes, elaboradas hace más de 5,000 años, contienen tan solo números y cuentas. Es decir, que tenemos, a lo mejor se utilizaba de manera muy rústica, a lo mejor no el sistema métrico como tal, pero sí a lo mejor algún tipo de segmentación que nos daba a entender que eran números y cuentas, que no existían textos ni palabras. ¿Qué nos dice esto? Que este hecho hace concluir a los investigadores que acabamos de mencionar que la escritura debió existir o debió surgir hacia el siglo 3300 antes de Cristo para satisfacer la necesidad que sentían los antiguos habitantes de Mesopotamia de registrar y dejar constancia de sus cuentas, y que esto no fue como tal el deseo de dejar un legado para las futuras generaciones del recuerdo de sus hazañas guerreras, de relatos de héroes o dioses, o de plasmar normas jurídicas para su permanente constancia y cumplimiento. Lo que realmente motivó al nacimiento de la escritura como tal, eh, pues obviamente es simplemente y llanamente la necesidad de recoger y conservar las cuentas originadas como consecuencia de procesos productivos administrativos, haciendo un poquito de énfasis en lo que comentábamos ahorita, pues que ya la necesidad del mismo hombre, el deseo de llevar un control de todas sus actividades, tanto administrativas como productivas, generó que surgiera la escritura. Obviamente estamos hablando de investigaciones de personas que obviamente se dedican 100% a esto, pero que nos hacen creer o nos pueden hacer suponer que la escritura surgió como consecuencia de eso. ¿Qué tenemos también que mencionar de una manera muy puntual? Que esa misma necesidad de la escritura en cuanto a la contabilidad o al llevar las cuentas, nos dice que todos los procesos productivos y administrativos existen desde hace muchos años. A lo mejor ahorita, por ejemplo, ustedes van a una carrera de gestión de ventas y marketing, pero no es otra cosa más que un proceso comercial. Si lo remontamos a esas épocas, pues obviamente estamos hablando que no había tecnología, que no había competencia, que no habían economías formales de alguna manera, que no había mercados, que no había división geográfica, divisiones políticas, y que obviamente todo eso se ha ido regularizando y normalizando en cada una de las civilizaciones, pero como tal, pues obviamente tenemos que esas investigaciones nos dicen que el nacimiento de la escritura pudo haber surgido como consecuencia de llevar las cuentas y de llevar el registro de los procesos productivos y administrativos que ya llevaban en ese entonces las antiguas civilizaciones, ¿ok? Desde esos primeros tiempos, las actividades de registro contable se han venido sucediendo de manera interrumpida, aunque solo a partir de los siglos XIV y XV se conservan testimonios escritos con un carácter regular y relativamente abundante. Los datos que contenidos en esa documentación contable, aún la más antigua y fragmentaria, son cuantitativos y exactos. Y ya no lo mencionemos en el caso de las contabilidades llevadas modernas, que son llevadas con la regla de la partida doble. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que estábamos hablando del siglo XIV y del siglo XV, ya se conservan esos testimonios desde el punto de vista contable con cantidades y con registros muy exactos. Si eso lo trasladamos a la actualidad, donde ya tenemos registros inclusive electrónicos, que ya los software nos dan pues la información en línea, ya tenemos bien identificados cómo debemos de contabilizar, cuáles son los postulados que nos dicen cómo contabilizar o cómo llevar a cabo el registro contable de las operaciones, en el caso de las normas de información financiera, entendiendo que obviamente existen normas internacionales de contabilidad.
Nosotros aquí en México tenemos un colegio que es el encargado de emitir las normas de información financiera que nos dicen cómo debemos de registrar las operaciones. Sí, adelante Valeria, no sé si tenga algún comentario. Es que vi que por ahí está levantando. Sí, sí me escucharon. ¿Sí me escucha? Sí, Ah, es que al principio traté de hablar, pero no se escuchaba no quería interrumpir la clase. Tenía yo una duda, pero es sobre la actividad uno. Es que por situaciones externas no pude subirla y me preguntaba si había alguna otra oportunidad de presentarla, ya sea sí, si gusta en otras mire, fechas. no hay ningún problema. Si quiere lo vemos de manera particular. No sé si ya me mandó un mensaje en la plataforma, lo vemos y ahí me da la justificante y sin ningún problema vemos la manera de darle una extensión de tiempo. ¿Ok? Ok, ok, muchas gracias. Ok. Con permiso. Sí, no, sin ningún problema. Adelante. Más que nada, digo, Maestro, dígame. le está cortando muy seguido la voz. Ah, ok. Sí, es que es lo que les comentaba, digo, Creo que no sé a qué se deba, digo, estamos ahorita no tenemos condiciones de internet que nos pudieran estar afectando. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a apagar la cámara para ver si con eso se hace un poquito más rápido el proceso de la presentación. ¿Ahí ya me escuchan bien? sí, sí, de hecho sí se notó la diferencia. Sí, Ok, bueno, Sí, sí les se ofrezco una escucha, disculpa. nada más que se cortaba Les ofrezco una poquito. disculpa. Vamos a tener que apagar la cámara para que no se encuentre tanto la comunicación, ¿ok? Ok, estamos claros, ¿va? Sí me Sí, escucho. maestro, no se Ok, preocupe. muchísimas gracias y sí, maestro. Sí, agradezco su profe. comprensión. Es que si lo hacemos por mí, pues a lo mejor ahorita hay cerca de, no sé, sí, 66 alumnos. Las primeras clases se intentaban comunicar arriba se intentaban conectar arriba de 100, pero la plataforma se alentaba mucho y no nos dejaba. Ya viendo la afluencia, pues ya vemos si regresamos a la otra plataforma, pero vamos a continuar con esta plataforma como hasta ahorita lo hemos estado llevando y si sigue trabajando, pues de modo, vamos a lo mejor los primeros 5 minutos, ponemos la cámara y si conforme se vayan incorporando se alenta, pues ya la apagamos para que sea más rápido, ¿ok? Nos dice que pues obviamente en la actualidad llevamos la regla de la partida doble, en la que los datos se presentan de una forma coherente, completa e íntimamente relacionados, o sea, todo está relacionado de acuerdo a los registros contables. Por eso estudio de interpretación permite arrojar a la luz muchas veces enteramente nueva e insospechada información sobre hechos históricos que a falta de ellos han sido explicados de manera errónea o suficiente. O sea que no nos metamos en tanto tema, si lo queremos ver como una línea de tiempo, pues desde que existen civilizaciones anteriores hemos tenido la necesidad de tener esos registros contables. Obviamente todo esto ha ido evolucionando desde los primeros registros que tenemos vestigio, que tenemos referencia de acuerdo a las investigaciones que hacen ahí ciertas personas. Nos dice que las anotaciones contables se diferenciaron desde el principio al objeto de adaptarse a dos finalidades fundamentales, o sea, tenían como tal estas anotaciones contables dos finalidades fundamentales. Primero, satisfacer la obligación de agentes y factores de rendir cuentas a sus principales acerca de la gestión de bienes y haciendas confiadas a su cuidado. Es decir, si a mí me daban un encargo para llevar en un momento dado la administración, los bienes que me dejaban a resguardo, pues obviamente eso surgió como una finalidad fundamental de las anotaciones o de los registros contables, ¿ok? Y la segunda también, la de seguir de cerca la marcha global de los propios negocios o actividades, aunque con numerosos puntos de contacto y solapamiento, ambas finalidades dieron lugar a dos distintos sistemas de registro, dieron lugar a dos distintos sistemas de registro contable con características propias específicas. Uno era llevar el registro contable para efectos de una entrega, de un reporte, y otro por iniciativa propia, porque yo a lo mejor no le encargaba a nadie esa información, pero yo tenía tenía la necesidad de tener esa información para poder hacer uso de ella. Común a las dos clases de registro fue en principio el carácter. Adelante.
¿Algún comentario? Okay. Dice, común a las dos clases de registros fue en principio el carácter bilateral de las anotaciones, que consideraban simplemente la relación entre dos personas, que era el dueño de los libros y un tercero, ya que el primer sistema se pero ¿por qué? Pero mientras el primer sistema se mantuvo en este planteamiento bilateral, el segundo fue evolucionando en busca de un grado de cada vez mayor interacción de multilateralidad, hasta que las anotaciones o los registros contables abarcaron todas las operaciones del dueño de los libros, ofreciendo una visión completa interrelacionada de su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las personas que solo utilizaban para la información o esos registros para dar una entrega o unas cuentas de lo que se les entregaba en custodia, en el segundo caso, es decir, cuando ya teníamos que llevar un registro de los negocios propios, pues solamente fue creciendo de manera que la información corría de manera múltiple, hasta que dichas anotaciones pues obviamente abarcaban no solo la parte de la administración, sino también la parte del comercio, etcétera. Entonces, esas son las dos aristas que tuvo en un principio, o el enfoque que tuvo los registros contables en cuanto a la forma en la que se registraban dichas operaciones. No se crea por ello, sin embargo, que el primer sistema no evolucionó, lo hizo y se fue perfeccionando, pero conservando siempre su carácter bilateral, es decir, a quién le voy a entregar cuentas, yo le voy a entregar cuentas a alguien, es en ambos lados, ¿ok? Que le restaba utilidad para su empleo como método de registro, memoria y gestión empresarial. Por ello, su utilización se desarrolló sobre todo al servicio de las administraciones públicas, cuando ya empezaban a haber administraciones públicas o de recaudación. Su planteamiento se ajustaba perfectamente a la necesidad de controlar la actuación de los funcionarios de esas administraciones públicas y de las personas a las que se les encomendaba una misión que involucrarse en la recepción, entrega y manejo de los dineros o bienes públicos, o sea, aquellas personas que tenían en su poder la entrega y el manejo de bienes públicos y que obviamente tenía que tener un sentido bilateral, ¿ok? Por ejemplo, ahí nos dice que en los reinos de Castilla estas prácticas contables originaron ya avanzada la Edad Media el llamado sistema de cargo y data, que se ha manifestado en la administración en una forma u otra hasta entrado el siglo XX, ¿ok? Por lo que respecta a la segunda modalidad, que ya es modalidad de registros contables multilaterales, es decir, los destinados a facilitar una visión de la marcha de los negocios y actividades, mantuvieron en esencia el carácter bilateral, posiblemente hasta los siglos XI y XII. A partir de esas fechas se han introducido poco a poco elementos integradores. La integración completa no se consigue, sin embargo, hasta finales del siglo XVII, del siglo XIII o comienzos del siglo XIV, con el descubrimiento de la contabilidad por la regla de la partida doble, que se le conoce como tal al padre de la contabilidad como Fray Luca Pacioli, que es el que técnicamente un monje italiano, que es el que en teoría inventó la regla de la partida doble. Este sistema contable, que es el que todavía hoy en los tiempos de la tecnología informática se utiliza como método insustituible, gozando de la misma lozanía que en sus mejores tiempos, e integra e interrelaciona todos los elementos que constituyen el acervo patrimonial de una empresa: caja, mercancías, deudores, acreedores, que son las cuentas que vimos en el balance general en la lección 1-2. Obviamente registrando todos los cambios en la estructura del patrimonio, que es el capital contable, activo menos pasivo es igual a capital contable, es decir, aumentos, por ejemplo, de mercancías con una correlativa disminución de caja. Y esto es un ejemplo de un registro contable muy sencillo. Si nosotros vamos a comprar mercancía de contado, ¿qué asiento contable tenemos que hacer? Le cargamos vamos a suponer que la mercancía valga 100,000 pesos. No nos metamos ahorita en que sin IVA o sin IVA, no tiene caso hacer mucho tecnicismo. Si la mercancía vale 100,000 pesos y nosotros vamos a comprarla de contado, es decir, que no vamos a hacer un desembolso. Recordando y haciendo un poquito hincapié en lo que vimos en las primeras lecciones, sobre todo en la segunda lección y en la primera,
donde mencionamos que la forma en la que se registran las operaciones de una empresa es a través de algo que se le conoce como asientos contables. Todos los asientos contables deben de cumplir con la regla de la partida doble. La regla de la partida doble no es una cosa más que una causa y un efecto. Yo disminuyo en un lado y aumento en otro, o aumento en uno y disminuyo en otro. Más adelante, y creo que vimos por ahí las reglas del cargo y del abono, cuando se hace un aumento en el activo, cuando se hace una disminución en el activo, un aumento en el pasivo, una disminución en el pasivo, etcétera. Y este es un ejemplo. ¿Qué asiento contable tenemos que hacer? Cargo a mercancías por 100,000 pesos con abono a caja por 100,000 pesos. O a bancos, vamos a decir que sea el dinero en la actualidad que sale con dinero a bancos. Si cargamos 100,000 y abonamos 100,000, estamos cumpliendo la regla de la partida doble. Eso es un asiento simple. Existen asientos compuestos en los cuales te podemos hacer un cargo y podemos hacer 2 abonos o 2 créditos o 3 cargos y un abono, pero siempre la suma de los cargos debe de ser igual a la suma de los abonos o de los créditos. ¿Para qué? Para que se conserve la regla de la partida doble. Entonces, haciendo a cómo se llegó a esta regla de la partida doble en el siglo XIV, pues aquí nos viene poniendo que este sistema no es otra cosa más que un sistema de registro de causa y efecto, y es el que tenemos en la actualidad en la contabilidad. Hace algunos instantes les comentaba yo que el sistema de contabilidad por excelencia, no nada más en México, en todo el mundo, es la regla de la partida doble. Yo tengo que aumentar o tengo que registrar las alteraciones que sufran las diferentes cuentas de mi contabilidad, de mis registros, de acuerdo a mi balance general, a mis estados de resultados, con esos asientos contables, y la forma de registrarlo es de esa manera. ¿Okay? Eso es un ejemplo, ¿no? Esta fue precisamente la gran innovación aportada por la regla de la partida doble, pues las anteriores modalidades solamente registraban los cambios de estructura del patrimonio, que desde nuestra óptica la cuestión puede parecernos obvia y elemental, y tal vez lo sea, pero lo cierto es que la ultimación del nuevo planteamiento requirió siglos de esfuerzos y tanteos, constituyendo una auténtica revolución conceptual, es decir, un cambio en la filosofía contable. ¿Ok? El carácter completo y omnicomprensivo de la contabilidad por partida doble hizo que cobraran sentido medidas adicionales para garantizar la fiabilidad de los libros. Así se constituyó en norma consuetudinaria y aún legal, en algunos casos, el hecho de que los libros diario y mayor, y aquí hago mucho hincapié en esta parte, cuando ustedes, a lo mejor no sé si más adelante, de acuerdo al programa que ustedes tengan, vayan a ver una contabilidad más en forma, pero es importante que también ustedes lo tengan como un contexto. Hay 2 libros que forzosamente todas las personas morales, llamo personas morales a todas las empresas que están constituidas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro país, y las personas físicas con actividad empresarial estamos obligados a llevar, y se les conoce con el nombre de libros principales, que es el libro de diario y el libro mayor. Más adelante, si nos toca ver ya un poquito más de estos temas, ahí se va, y sí lo vamos a mencionar, la línea de tiempo de cómo se hacen los registros y cómo se llega a la elaboración de los estados financieros. Pero esto, así, estos 2 libros, tanto el libro de diario y el libro mayor, se le conoce como libros principales de la partida doble, y que en su momento estuvieran encuadernados, no tuvieran tachaduras, no se dejaron hojas ni espacios en blanco, etcétera. Todo ello al objeto de que no pudiera introducirse hojas nuevas ni sustituirse las originales, ni tampoco pudieran anularse partidas anteriores o intercalarse asientos nuevos. Asimismo, se generalizó la práctica de autenticar los libros de los consulados u otras organizaciones de mercaderes, y de este modo los libros de cuentas cobraron fuerza probatoria ante los tribunales de justicia. Aquí también es bien importante esta parte. Cuando nosotros ya en la actualidad todos los registros contables, tanto el libro de diario como el libro mayor, lo hacemos de manera automática a través de los registros electrónicos o de los software, Compact, SAP, el sistema administrativo contable que manejan en la empresa o en el negocio, siempre deben de ir registrados de manera cronológica, es decir, conforme se vayan efectuando. Si nosotros tenemos una operación en el almacén porque entró mercancía, en ese momento se genera un asiento contable. Si tenemos un pago de una nómina, se registra otro asiento contable. Si compramos a mercancía, se registra otro asiento contable. Si compramos a créditos, otro asiento contable. Si pagamos un servicio, es otro asiento contable. Si hacemos una venta,
a crédito, etcétera, es un asiento contable. Si hacemos un asiento de una depreciación para disminuir el activo fijo, es un asiento contable. Obviamente el sistema ya lo hace de manera automática y obviamente va tomando la cronología de cada una de las operaciones, por eso es un sistema. Y obviamente nos va dando un consecutivo de operaciones, que es lo que nos dice aquí, que anteriormente pues no nos permitían meter partidas anteriores, no podíamos intercalar documentos, que obviamente si lo vemos desde un punto de vista de auditoría, pues obviamente cuando revisemos los registros contables nos daríamos cuenta si existiera, ese tipo de movimientos o ese tipo de operaciones que se están metiendo fuera de la cronología de cómo se llevaron a cabo las operaciones de una empresa. Dice que la historia, como punto referente a cómo inició la contabilidad, dice que la historia de la contabilidad comprende actualmente no solo el estudio de la evaluación de las técnicas contables, sino también el de la organización y las técnicas de gestión y control empresarial, que forman un todo con la organización contable instrumentada, así como el de las operaciones reflejadas en los registros de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más conforme fue evolucionando la contabilidad, es decir, tenemos que ver la manera de que nosotros registremos de manera correcta las operaciones, pero ahorita ya lo tenemos que ver como un todo. O sea, tiene que ver mucho con el tipo de negocio que estemos llevando a cabo, tiene que ver con los términos o con los forma en la que organizamos nuestro negocio, con la gestión en la que llevamos a cabo nuestro negocio, porque obviamente hay que recordar que la función principal o una de las funciones principales de la contabilidad es proporcionar información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Ya lo vimos en la clase pasada. Veraz, ¿por qué? Porque tiene que ser verídica. No podemos tomar decisiones en base a una información incorrecta, una información falsa, una información que esté mal planteada. Y oportuna, ¿por qué? Porque imagínense, ustedes que son las personas encargadas del marketing y van a tener reuniones para ver cómo están posicionados los productos, entendiendo que la mayoría de los presupuestos y de los negocios, antes de iniciar un presupuesto de gastos, tienen que generar un presupuesto de ingresos para ver cuánto se va a vender y en base a eso saber cuánto se va a comprar, qué vamos a comprar, a qué precio lo vamos a vender, cuáles son nuestros gastos administrativos, cuáles son nuestros gastos de venta, etcétera. Entonces, para eso precisamente habla de la gestión empresarial. Si ustedes agarran la contabilidad nada más como un número, pero no le dan el sentido o no lo, vamos a decir, no lo agrupan, no lo ligan con la gestión empresarial o el objetivo principal de la empresa, pues obviamente la contabilidad como tal no surge de nada o no sirve de nada. Si ustedes agarran y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito saber de X producto qué fue lo que se vendió, pues bueno, podemos ver los registros contables. Oye, ¿sabes que este producto lo estamos vendiendo menos? Este producto lo estamos vendiendo más. Este producto se nos está quedando obsoleto. ¿Cómo lo podemos posicionar? Si ya nos sale más caro tenerlo que venderlo o malbaratarlo, siempre y cuando no sea bajo el costo o a menos que sea algo justificable por obsolescencia. Pues bueno, vamos a tomar eso y en base a esa información, ustedes van a tomar estrategias de marketing puntuales, análisis de productos para no cometer errores en el posicionamiento de los productos. ¿Okay? Dentro de este ámbito, la historia de la contabilidad no descuida lógicamente el estudio del pensamiento y la enseñanza contables, ni el de la formación de profesión contable y el establecimiento de grupos corporativos profesionales, o el análisis de la legislación y disposiciones que regulan la actividad contable. Más allá aún, el historiador moderno de la historia de la contabilidad se preocupa por identificar e investigar las interacciones producidas entre las estructuras del mundo contable y su entorno cultural, político y socioeconómico. Pero no siempre se ha concebido la historia de la contabilidad en un sentido tan amplio. Ya en los siglos XIV, 16 y 17, 16, 17 y 18, se encuentran obras que al tratar de la contabilidad y la tenencia o la teneduría de libros contienen alguna referencia a aspectos concretos de la historia de las técnicas contables o la mención de algún autor concreto. El estudio sistemático de la historia de la contabilidad, propiamente dicho, comienza más tarde, a principios del siglo XIX, en sus primeros tiempos hasta finales del primer tercio del siglo pasado, del siglo XX.
el estudio de los autores y los tratados contables del pasado, aunque no faltan algunos estudios elaborados sobre el libro de cuentas, el tema absolutamente prioritario de esto es la evolución de las técnicas contables y la identificación y señalamiento de las novedades que se producen dentro de ellas. Son trabajos claramente realizados por estudiosos de la contabilidad, interesados casi exclusivamente por la evolución y progreso de la disciplina. Yo creo que aquí también tengo que ser muy claro y les voy a dar mi punto de vista porque a final de cuentas van a encontrar ustedes muchas referencias bibliográficas, en muchas van a coincidir los datos que estamos presentando. Si ustedes hacen una referencia de esta información que yo les estoy presentando con el ensayo que viene propuesto en la lección, se van a dar cuenta que a lo mejor en líneas de tiempo pues es prácticamente lo mismo. Lo que sí yo puedo decir es que a lo mejor la evolución como tal de la contabilidad a partir de que se gestó la partida doble no ha sufrido grandes cambios. Desde mi óptica lo que ha sufrido es la forma en la que controlamos sobre todo la parte tributaria. Hablo específicamente de nuestro país. No sé si se los comentaba en clases pasadas, si no se los vuelvo a decir de manera muy puntual. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos reguladas todas nuestras operaciones. A los que ya tenemos, en el caso de un servidor que ya salió de la facultad hace más de 23 años, pues obviamente todavía me tocó ver que las facturas, es más, yo creo que las facturas todavía hasta el 2008, por allá, 2009, 2010, cuando empezó la facturación electrónica, todavía eran facturas hechas a mano. O sea, que inclusive la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la creación del SAT, nos daban unos folios con unos consecutivos para decirnos de tal factura estás autorizado. Entonces era para la autoridad un poquito complicado seguirle o darle seguimiento a las operaciones contables que existían en la economía, porque no se tenía un control. Si todo era manual, era papel o era, vamos a decirlo de una manera un poquito más, con mucho respeto, rudimentaria, no se podía llevar a cabo ese registro o ese seguimiento. Ahora en la actualidad, yo les decía la vez pasada, si nosotros ahorita emitimos una factura a un cliente, pues ya le tenemos que poner si la factura fue con método de pago PPD, es decir, que no sabemos cuándo nos la va a pagar y si nos la va a pagar en un solo pago o en parcialidades, por eso se llama PPD, pago en parcialidades o diferido, o si le emitimos con un método de pago PUE, que significa pago en una sola exhibición. Cuando le ponemos PPD, le tenemos que poner forma de pago por definir, porque no sabemos cómo nos la van a liquidar. Si le ponemos PUE, le tenemos que poner si la factura, como ya le estamos poniendo que fue pagada en una sola exhibición, si no la pagaron con tarjeta de crédito, con débito, con transferencia, con efectivo, con cheque, etcétera. Obviamente eso tiene sus efectos de seguimiento para ver si la correcta presentación si los impuestos están presentados de manera correcta, y también pues para saber si la determinación de los mismos y el impacto que tiene tanto en ICR como en IVA es correcto. Mismo caso de lo que vienen siendo los timbrados de nómina. Anteriormente nos daban los recibos de nómina printaform o nos los daban escritos en máquinas que nos daban cuánto ganamos de sueldo, si tuvimos prestaciones, si tuvimos fondo de ahorro, si tenemos PTU. Y ahora no, ahorita nosotros cobramos los que ya tienen la oportunidad de trabajar, que cobran un recibo o cobran su nómina y le están obligados en automático se les tiene un recibo y el SAT ya sabe cuánto le pagamos al empleado, cuántos impuestos le retuvimos. Entonces, como tal, la evolución de la contabilidad sí se ha mejorado por las técnicas, pero va más enfocado al término de la prontitud de la información y sobre todo en la parte tributaria. ¿Ok? Adelante, Ivonne, ¿tiene alguna pregunta? Discúlpeme. Sí, profe, era con respecto a lo de las facturas, de que por decir, si es en PPD, ¿es obligatorio timbrar los complementos o siempre hacer complementos de pago o solo si la empresa lo pide? Mire, es un tema muy fiscal, pero pues es importante y me da mucho gusto que tenga ese tipo de dudas. Un complemento de recepción de pago es la consecuencia de haber emitido una factura previamente con método de pago PPD. Un ejemplo, esto tiene dos efectos y nomás le voy a dedicar 3 minutos, pero espero, y no porque no lo quiera explicar, sino que es un tema algo largo y no me gustaría salir mucho del tema, pero con gusto lo atendemos. Vamos a suponer que yo soy la empresa La Mexicana y yo le voy a vender a mi cliente, no sé,
10 productos y cada producto vale 1,000 pesos, son 10,000 pesos más IVA, son 11,600, 10,000 del subtotal y 1,600 del IVA, total factura 11,600. Ahí está, ahí estamos claros. Pero si el proveedor, si el cliente me dice, dámelo a crédito, yo se lo emito como PPD porque no, yo le estoy diciendo al momento de que emito una factura como PPD, yo le estoy diciendo al SAT, ya vendí, pero no he cobrado la factura. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si tiene dos efectos. Si soy una persona moral, es decir, una persona que está constituida por dos o más socios, yo tengo que pagar el ICR de esa factura aunque no la haya cobrado. Pero para efectos de IVA no estoy obligado a pagar el IVA hasta que el cliente no me la pague. ¿Qué es lo que pasa si yo le emito así, de esa manera, y el cliente no me emite el complemento de recepción, o yo no le emito, más bien dicho, el complemento de recepción de pagos al cliente? Vamos a suponer que el cliente me pague en, no sé, en 15 días. En el momento que el cliente me pague, la teoría dice que yo tengo que emitirle un documento que se llama complemento de recepción de pagos, donde yo hago referencia a que me está pagando la factura que yo ya le había emitido con anterioridad como PPD. ¿Qué efectos fiscales tiene? Que el momento que yo emite el complemento de recepción de pagos, ya estoy obligado a pagar el IVA y él está, ya se puede acreditar ese IVA en su contabilidad, entendiendo que el IVA se calcula restando el total del IVA de mis ventas, el total del IVA de mis costos y mis gastos. Si él no me emite el complemento de recepción de pago y yo no se lo emito, técnicamente ese IVA él no se lo puede acreditar hasta que yo le genere ese complemento. No sé si más o menos quede claro. Sí, sí lo entendí, profe, gracias. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Disculpe, ¿Alguna otra profe. duda? Sí, por ejemplo, cuando se pone ahí de intermediario un banco, se supone que el banco absorbe la deuda mientras se le da el crédito. ¿Ahí cómo se manejaría? Sí, pero a ver, ¿a qué se refiere? O sea, póngame el ejemplo un poquito más específico. Si yo, Por ejemplo, si están dos empresas y una empresa pide un periodo de tiempo para pagar un producto que lo está facturando otra empresa, pero tienen un intermediario de un banco, que es el que, no sé, va a pagarle de contado y al banco, la empresa le va a seccionar el pago. está bien sencillo. Si yo soy la persona que voy a vender el producto a crédito y usted me debe ese dinero, pero el banco la va a financiar usted, el banco me va a generar a mí, me va a pagar a mí ese concepto. Entonces, para mí, en el momento que yo lo recibo, yo en automático tengo que generarle el complemento de recepción al banco. Pero el banco le va a estar cobrando a usted, pues obviamente su interés. Y obviamente cada que le facture ese interés, pues le tiene que hacer La deuda como tal se extingue, ahora la deuda la tiene usted con el banco. Entonces, de acuerdo al convenio que usted tenga con el banco, es la manera en la que se van a emitir cada una de las facturas. Y existen muchos métodos, ¿verdad? Compensación de pagos, a satisfacción del acreedor. Existen muchos, no métodos, formas de pago. ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, gracias. Y por ejemplo, todo ese interés no se puede deducir. Sí, claro que es deducible. Hay que recordar que para que sea deducible tiene que existir un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet o una factura, hombre, para acabar pronto. Pero obviamente, pues el banco, cada que usted le esté haciendo los pagos, le tiene que emitir el CFDI correspondiente que usted va a revisar dentro de su contabilidad electrónica a través de los CFDIs que usted recibió por los pagos o las compras, por los pagos de los gastos y las compras que haya efectuado, ¿va? Que esa es la famosa contabilidad electrónica, ¿vale? Gracias. Ok, vamos a continuar. Dice que los primeros años del segundo tercio del siglo XX hablan de una nueva etapa de la investigación histórico-contable en la que se va despertando paulatinamente un interés cada vez más amplio y generalizado por el descubrimiento y estudio de fuentes primarias, es decir, de los libros de cuentas de las respectivas épocas, como en el caso de Ruber de 1937. Tal circunstancia propicia la ampliación del campo de estudio de la historia de la contabilidad, que en contacto directo con los libros de cuentas no solo interesa ya por las prácticas y técnicas contables pretéritas o pasadas, sino también
por su participación en las técnicas empresariales de dirección, administración y control. Cuando hablamos de dirección, administración y control, hablamos de planeación, hablamos de administración como tal, de las que se les considera expresión genuina y finalmente por el estudio de las operaciones registradas en los libros, junto con el contexto en el cual las mismas tienen lugar. La historia de la contabilidad comienza así a contextualizarse y a interesar a estudiosos ajenos a la profesión contable. Es más, se empieza a estudiar el papel de la contabilidad en la propia configuración del entorno empresarial. En especial, ya después de esto se presta, pues obviamente, una atención especial a la regla de la partida doble, junto a otras innovaciones propias de la época renacentista italiana, como factor interactivo, de las profundas transformaciones en el ámbito de la organización comercial producidas en la baja Edad Media, y que obviamente ha tenido un desarrollo de manera puntual. Este proceso fue en gran parte, fue desencadenante de la decadencia de las ferias de la champaña, auténtico eje de la vida comercial de época. Aquí no me quisiera meter tanto en temas respecto a líneas de tiempo, si no, pues nos tendríamos que ir a la época media, la época bla, bla, bla. No le veo tanto tema, ¿ok? Las últimas, ya la consolidación como tal y revolución de la metodológica de la contabilidad, dice que las últimas 2 décadas del siglo XX se han visto sacudidas por una conmoción en seno de la disciplina que nos ocupa, que ha dividido en dos a los historiadores de la contabilidad y ha tenido efectos estimulantes sobre el interés despertado por el estudio de la disciplina, que ya dijimos que es una disciplina que nos ayuda a registrar, analizar y controlar las diferentes operaciones y los aumentos en cada una de las cuentas que tenemos en una contabilidad. Y esto que nos dice, que nos referimos a la aparición de la nueva historia de la contabilidad, que surge con fuerza y como un movimiento confrontativo de la historia de la contabilidad tradicional que ya mencionamos, abriendo un debate epistemológico y metodológico sin precedentes. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor todavía hasta los 80s, que son las últimas 2 décadas del siglo XX, pues obviamente no. De hecho, si a mí me preguntan, a mí cuando yo estaba estudiando, yo todavía había algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos principios de contabilidad nos decían que teníamos que respetar un periodo contable, es decir, que si yo tengo una operación en el mes de junio, la tengo que registrar en junio, una revelación suficiente, es decir, que la información revele de manera suficiente todas las operaciones, una infinidad o un número de procedimientos contables o que estaban generalmente aceptados. Y luego vienen las famosas normas de información financiera, ya a finales del siglo pasado, principios de esto, donde vienen a sustituir esos principios de contabilidad generalmente aceptados, que siguen siendo la base, pero ya ahora son un poquito más detallados, ya te dicen más cómo se deben de hacer los registros, cómo se debe de presentar la información de los estados financieros, con qué frecuencia, cuándo deben de ser comparativos, cómo se debe de tener el impacto de la inflación en los estados financieros, etc., etc., etc. La nueva historia de la contabilidad constituye un fruto más tardío de los movimientos posmodernos de relativismo y contestación a los cánones y planteamientos culturales heredados, movimientos que durante décadas han invadido todos los ámbitos intelectuales y artísticos. Dentro de su medio específico, la nueva historia de la contabilidad ha nacido del ayuntamiento y maridaje de las nuevas ideas y metodologías sobre la historia en general con el nuevo paradigma crítico radical de la investigación de la contabilidad clara o de orientación marxista. ¿Ok? Aquí no quisiera ya meterme a mucho tema porque obviamente es un poquito extensa la información. Obviamente esta información sí va a tener la vamos a proyectar ahí en la plataforma para que ustedes la tengan, pero yo quiero concluir con algo muy sencillo. La contabilidad como tal ha surgido o ha tenido mucho auge, sobre todo ya vimos que desde épocas muy antiguas, por la misma necesidad de controlar actividades productivas o económicas, ha tenido una evolución en las diferentes civilizaciones. En el último siglo o en el siglo anterior, en el siglo XX, tuvo un reauge, pero obviamente todo lo que vino a dar ahora sí que una metodología un poquito más seria o más frontal, más puntual, es la regla de la partida doble. Existen vertientes donde nos decían
que primero los registros contables eran de una manera bilateral, nada más entre quien encargaba la información, y luego ya surgió la multilateralidad, donde decía que todos eran usuarios de la información, que daba una amplia gama, una visión más amplia de lo que vienen siendo los negocios que se administraban, etcétera. Pero no dejemos de un lado que la contabilidad como tal, reitero, lo hago mucho hincapié en esta parte, que la contabilidad como tal es algo relativamente sencillo si lo vemos como una parte del control y de la gestión empresarial. Sin la información, hay que recordar que en la actualidad la información es poder, y que lo único constante en la actualidad es el cambio. Lo que ahorita puede ser válido, probablemente para otros días no lo sea. Entonces, aquí nada más, no sé, me gustaría terminar diciendo como conclusión que todo ese auge, todo eso que hemos visto a lo largo de tantos años, ha venido a lo que estamos viendo ahorita, que ya hay métodos inclusive de fiscalización más puntuales, que hacen que los gobiernos, que hacen que las empresas le den una importancia mayor a la contabilidad. Si nosotros no tenemos una contabilidad sana, como lo vimos en anteriores clases, nuestro PTU va a estar incorrecto, nuestra determinación de impuestos va a estar incorrecta, no le vamos a dar las cuentas necesarias a los accionistas, la presentación de los impuestos no va a ser la correcta, etc. ¿Ok? Ya como conclusión, tenemos que en las páginas anteriores han de retenerse la idea de que la historia de la contabilidad en su parte fundamental es parte fundamental de la historia económica, y más aún de la historia en general, o sea, no necesariamente de la parte productiva o de comercio. Su campo de investigación no se limita en modo alguno al estudio de la evolución de las técnicas contables, sino que penetra en la misma entraña de los planteamientos de organización y dirección de las instituciones, que es lo que les acabo de comentar, de la significación, qué significa la contabilidad, el uso y alcance de los instrumentos mercantiles, del funcionamiento de los mercados, proporcionando una visión desde dentro, desnuda y objetiva de cada una de las empresas. ¿Ok? Eso tenemos como conclusión, y con esto terminaríamos lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Antes de terminar, por favor, si alguien tiene duda, algún comentario, háganmelo saber y con gusto lo aclaramos. Todavía tenemos algo de tiempo. Por favor, si alguien tiene duda, algún comentario. De mi parte no, maestro, gracias. Ok, ¿alguien más? Todo bien, maestro, muchas gracias. Todo bien. Okay. Todo bien. Muy bien, bueno, si ya no tienen ninguna duda, les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Vamos a continuar la próxima semana con lo que viene siendo la lección 2 de esta unidad. Por favor, mándenme, creo que por ahí alguna alumna me mandó inclusive la tarea de manera económica a través del correo electrónico, porque creo que no lo alcanzó a subir. Voy a contestarle para que me pase por ahí creo que vienen sus datos, y le voy a dar una extensión de tiempo porque no me permiten recibir trabajos que no estén incorporados a la plataforma. Espérenme un poquito, los que ya la incorporaron, yo creo que entre mañana, más tardar el viernes, ya debe estar su evaluación, para que por favor no se me desesperen ahí con la evaluación de la tarea. Y la próxima semana terminamos esta unidad 2 con la que viene siendo la lección 2, que es una continuación de este mismo punto, y ya nos prepararíamos con una sesión para lo que viene siendo el examen de medio término. ¿Ok? Les agradezco mucho, revisen mucho, aparte de la información que yo les pongo, revisen la información. Obviamente recuerden que en las actividades hay que citar algunas fuentes. Por ejemplo, en el caso del mapa conceptual podíamos agarrar la información que ahí venía, pero aparte de lo que viene ahí precargado, ustedes también den información ahí de lo que vean la rúbrica, y en base a eso presenten sus tareas. ¿Ok? Estén muy bien y nos vemos la próxima Maestro, semana. una duda. ¿Sale? Maestro. Sí, adelante. Una duda referente a esta actividad. Entonces, ¿nos vamos a remontar hasta los inicios, o como usted dijo, ya un poco más, donde se vio más sólido, vaya, la contabilidad? Sí, mire, para esta actividad de la unidad 2, si nos vamos específicamente en un segundito, ¿qué es lo que nos piden? Tienen que hacer una línea de tiempo de los cambios que ha tenido
la contabilidad. Obviamente, pues obviamente ya vimos aquí un ejemplo, esta información yo la cité de algún lugar, pero obviamente hagan una línea de tiempo desde cómo empezó. Ya ahorita mencionamos que empezó desde épocas prehistóricas, desde qué siglos. Hagan esa línea de tiempo. Obviamente tenemos que esperarnos a ver la clase que viene, ¿verdad? Porque también la actividad tiene que ver con lo que viene siendo las dos lecciones. Si recuerdan, ahorita ya vimos en los periodos o cómo ha evolucionado la contabilidad, pero ahora nos falta ver en los periodos del uso de la contabilidad, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Ahorita lo mencionamos de manera muy global, pero en la próxima clase nos vamos a ir más a detalle. ¿Okay? Ok, gracias. Sale pues. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, les reitero nuevamente las gracias por conectarse y nos estaremos viendo la próxima semana el próximo miércoles 26 de junio a las 9 de la noche. Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Buenas noches. Maestro. Gracias, Buenas profe. noches. Y ahí le mandé mensaje por privado. Gracias, profe. Sí, los tomamos en cuenta. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Más tarde y todos les contestamos. Que estén muy bien. Saludos. Gracias, saludos. Buenas noches.